Calvary, buenos días. ¿Cómo están todos? No han desayunado por lo visto. Buenos días. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a pasar Biblia. Si alguien necesita una Biblia, por favor levanten su mano. Ya saben que aquí en Calvary Chapel queremos que ustedes puedan comprobar que lo que estamos enseñando desde el púlpito es la verdad y nada más que la verdad. Los que ya tienen Biblia, por favor, abran en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 6 que titulamos La iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y decimos, y siempre hemos dicho, y es una iglesia sin el poder del Espíritu Santo, es una iglesia manejada por los deseos del hombre y no por los deseos de Dios. Muy importante eso. ¿Ya tienen todas sus Biblias en la mano? Por favor, también les pedimos que apaguemos nuestros celulares. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con un corazón dispuesto, Señor, a conocer quién eres tú, Señor, y qué es lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes planes, sabemos que tú tienes propósitos para nuestras vidas, Señor, y queremos conocerlos, Señor. Queremos conocer esos propósitos. Revélanos cuáles son esos propósitos, Señor. Háblanos en este día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Muéstrate con poder en nosotros, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para estar sensibles a tu voz. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, en nuestro último estudio del libro de Hechos, estuvimos en el capítulo 6 y vimos los versículos del 1 al 7 y vimos cómo los apóstoles, si recordamos, llenos del poder del Espíritu Santo, apenas surgió un conflicto, apenas apareció un problema dentro de la iglesia, ellos supieron actuar con sabiduría. Y si recordamos el texto, los judíos de habla griega, que vienen a ser los helenistas, habían judíos de habla hebrea, y los judíos de habla griega eran los helenistas, ¿no? Se estaban quejando. ¿De qué se quejaban? Se quejaban de que sus viudas no eran atendidas. Se quejaban que a sus viudas no se les daba lo necesario para subsistir. Y dicen los versículos del 3 al 6, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron, escuchen bien, a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y es precisamente, ¿no?, de esta lista que acabamos de ver, de los 7 hombres que escogieron, uno de los nombres que resalta es Esteban, ¿no? Dice, Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que es de Esteban precisamente del que vamos a hablar un poquito. Y quizá la pregunta es, ¿quién era Esteban? Dice el texto que era un hombre de fe y del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Iglesia,
no se puede tener fe en Dios sin tener el Espíritu Santo. Y no puedes tener el Espíritu Santo sin tener fe en Dios. Y Esteban era ese hombre, era un hombre lleno de gracia que se enfrentaba a una persecución feroz por su fe en Cristo. Y no era para menos, no era para menos. Dice el texto en el versículo 7 que la palabra de Dios crecía, que el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También dice que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Imagínense que la semana siguiente encontramos aquí 3 o 4 sacerdotes de la otra iglesia sentados. Ya nos ha pasado una vez. Eso pasa mucho en muchos lugares. Hay un convertimiento muy fuerte de los sacerdotes. Voy a decir el nombre, católicos, es verdad, que se están convirtiendo. Entonces, no nos extrañe, no nos debe extrañar. El resultado de predicar la palabra de Dios, el resultado de predicar la sana doctrina, sin quitarle ni agregarle. Ese resultado es el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando en números, no, es en general el crecimiento de más cristianos. Y eso es precisamente lo que Esteban estaba haciendo. El enfoque de Esteban no era solamente, ¿sabes qué? Vengo a la iglesia los domingos, sirvo 1 o 2 o 3 veces al mes y ya, con eso cumplí. No. Esteban se tomaba muy en serio evangelizar. Esteban se tomaba muy en serio la gran comisión. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él quería ir y hacer discípulos, aún, escuchen bien, aún a costas de perder su vida, como lo hizo Cristo con nosotros. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir con quizás la posibilidad de perder la vida? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de ir y decir, yo voy, aunque voy a perder la vida? ¿Cuántos de nosotros serían capaces? No me levanten la mano, pero pónganse a pensar. Sabemos que hay muchos misioneros, yo conozco varios misioneros que están en los países árabes predicando la palabra con el riesgo de perder la vida. Y no les importa. A Esteban no le importaba. Esteban era un hombre radical en las cosas del Señor. Era un cristiano que tenía poco tiempo. Un cristiano que fue elegido para ser diácono de la iglesia. Pero ahí no acababa su misión. Su misión no solamente era ser diácono de la iglesia. Su misión era alcanzar a otros para Cristo. Y quizás en algún punto de su vida, Esteban tuvo que decir, o soy o no soy. Porque no puedo ser tibio. O soy cristiano o no soy cristiano. ¿Y saben lo que dice la palabra en Apocalipsis? Si eres tibio te vomitaré. Esteban estaba claro que si iba a ser cristiano iba a ir hasta las últimas consecuencias, porque ese es el verdadero cristiano, aquel que no le importa arriesgar su vida con tal de que otros vivan. Entonces, a través de Esteban vamos a ver un ejemplo de lo que significa ser un testigo valiente de Jesús, especialmente cuando enfrentamos oposición, cuando enfrentamos calumnias, cuando enfrentamos sufrimientos. Ahí vamos a ver al verdadero cristiano. Ahí vamos a ver decir, ¿sabes qué? Me voy, se acabó. Nos acaba de pasar, Sandra estuvo enferma. Mi esposa. No sabíamos qué tenía. Orábamos, nunca perdimos la fe. Sabíamos que Dios estaba con nosotros y lo que Dios determine, eso lo íbamos a aceptar. Fuimos confiados en el Señor, se hizo todos los exámenes habidos y por haber,
Y ahora está bien. Ahora está bien. Y con las fuerzas que viene Sandra, agárrense, porque viene con fuerzas para continuar empujando el reino de Dios. Acabamos de cantar una canción que dice, Él no nos abandonará. Y es verdad, Dios nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a fallar. Sus promesas se cumplen, pero tenemos que tener la fe suficiente para abrazar esa promesa y creerle con todas nuestras fuerzas. Vamos a leer juntos los versículos del 8 al 9 que dicen, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Punto 1, si estás tomando nota. El poder del Espíritu Santo. Dice el texto en el versículo 8 que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Poder del Espíritu Santo. Y por eso hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hemos visto que Dios hace grandes prodigios y señales a través de los apóstoles. Y ahora vemos que también lo hizo a través de otros, como Esteban, quien fue uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas. ¿Qué nos muestra esto, iglesia? Esto nos muestra que no solo los líderes son usados por Dios, que no solo los diáconos son usados por Dios, sino todo aquel que es salvo. Escuchen bien, todo aquel que es salvo, todo aquel que es lleno del Espíritu Santo y que decide dejarse usar por Él, va a tener el poder para hacer esos prodigios y señales. Muchas veces pensamos que cuando alguien está pasando por alguna situación difícil, tenemos que inmediatamente llamar a los líderes de la iglesia para orar o interceder por esa persona. Y está bien, nos pueden llamar, pero en realidad todo aquel que tiene fe, todo aquel que tiene el poder del Espíritu Santo, puede ser usado por Dios para hacer grandes prodigios y señales. Es más, es muy probable que el Señor te ponga en esa situación porque quiere usarte. Sí, si me llamas a mí, yo voy. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Me voy a ganar tu corona. Porque si tú lo haces, tú te ganas la corona. Pero si tú no lo haces, pierdes tu corona y me la gano yo. Entonces, ¿quieres ganarte la corona? ¿Quieres dejarte usar por el Señor? Hazlo. No tengas temor. El Señor te va a usar. El Señor va a poner las palabras en tu boca. El Espíritu Santo va a tomar control de todo tu sí, de todo tu ser, y va a hacer la obra. Pero tienes que decidir dejarte usar. Vemos el caso de Esteban. Él fue fiel en servir a las mesas. Ese era su trabajo. Limpiar, atender, hacer el café, qué sé yo. Él fue fiel en servir. Esteban fue fiel en lo poco. Y el Señor le dio oportunidades para ser fiel en lo mucho. La predicación de la palabra. Esteban estaba lleno de poder. Y esto incluye el poder de hacer milagros. Muchas personas cristianas escucho que dicen que ya el Señor, que ya Dios ya no hace milagros. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no hacen milagros. Y yo me senté con él y le escribí, le dije, toma nota, agarra papel y lápiz. Te voy a dar solamente 20 milagros que han sucedido en Cajabamba. Y dime tú si no son milagros y dime tú si el Señor no está en el negocio de hacer milagros todavía. El Señor está en el negocio de hacer milagros hoy, mañana y siempre. Y Él quiere hacer un milagro en tu vida, en la manera en que tú te dejes usar. Así que como era de esperarse,
con el crecimiento de la iglesia, vino también la persecución. Porque déjenme decirles, el diablo es muy envidioso y no puede soportar que la iglesia crezca, que la iglesia prospere, que haya más cristianos, que se hayan cambiado de su equipo al equipo de Jesucristo. No quiere, se resiste y entonces va a empezar a perseguirnos, va a empezar a vituperarnos, va a empezar a levantar falsos testimonios, nos van a acusar de cosas que no hemos hecho. ¿Y saben qué? Es difícil. Cuando eso sucede, en mi caso, me río y digo, algo bueno estamos haciendo. Y yo digo, jojolete, te fregaste. Y no le hago caso, porque eso es lo que el diablo quiere hacer, desanimarnos, parar la obra. El texto nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales. Y la primera lección que podemos aprender aquí de Esteban es que su testimonio no venía de su propio esfuerzo o habilidad. Miren que nos dice que Esteban tenía mucha experiencia, o que Esteban ya había hecho el curso de evangelización, no una, sino 2 o 3 veces, o que había terminado el colegio bíblico. No, su testimonio era el resultado único y exclusivo del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Que lo tienes tú, que lo tengo yo, lo tenemos todos los que hemos recibido a Cristo. Esteban no estaba buscando su propia gloria, iglesia. No que yo lo hice, mira que yo estuve aquí, estuve allá y estudié esto y me gradué de esto y por eso. No, su vida estaba completamente rendida a Dios y al servicio del Evangelio. Esto nos muestra una vez más, iglesia, que el testimonio cristiano no depende de nuestras habilidades humanas o de nuestro conocimiento, sino del poder del Espíritu Santo. Y cuando vivimos de acuerdo con el Espíritu, nuestro testimonio se vuelve atractivo para los demás. ¿O no les ha pasado eso? Oye, ¿y qué pasó contigo? Ya no tomas, ya no te veo en el bar de la esquina, ya no le gritas a tu mujer ya no te grita, tus hijos mira cómo están. Es atractivo, a la gente eso le atrae. Oye, yo quiero tener eso que tienen ellos. Y cuando se vuelve atractivo, atrae a las personas, obviamente. Y no es por nuestra elocuencia o intelecto, no porque hablamos bonito, sino por la manifestación de la gracia y el poder de Dios en nosotros. Se ve, no tienes que decirlo, la gente lo va a notar. Hace unos meses me picó una avispa aquí en el ojo. No, acá, y se me puso a la boca así. Por más que lo traté de simular, la gente lo notaba, la gente lo veía, no podía disimularlo. Inclusive cuando hablaba tenía que hablar así porque no podía hablar bien. Y así vine a predicar. Y muchos me preguntaron, ¿qué te pasó? Se nota, iglesia. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, se va a notar, la gente lo va a ver. No lo puedes negar. Luego dice el versículo 9, que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban, discutían con Esteban. Estos judíos llamados los libertos, como dije antes, eran judíos que habían sido esclavos de los romanos y que ahora eran libres, ¿no? Hablaban lengua griega. Dice el texto que estos judíos se levantaron, o sea, se sublevaron contra Esteban. Estos helenistas empezaron a discutir con él. ¿Saben qué? Esteban era uno de ellos. Esteban era un
judío de habla griega, era un helenista. ¿Pueden imaginarse? Lo único que anhelaba era convencerlos de que Jesucristo es el Mesías. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Mejor dicho, él quería que su gente se salve. Él quería prevenirlos de la condenación. ¿No es ese el anhelo de nosotros? ¿O me equivoco? ¿Es el anhelo de nosotros que otros, familiares, amigos, vecinos, también se salven? ¿O solamente tú quieres ir al cielo? Y los otros, como dice, y el resto para tu tío Ernesto. No, ¿no es cierto? Queremos que otros se salven. Entonces ese era el anhelo de Esteban, que estuvo incluso dispuesto a dar su vida por ello, con tal de que ellos se salven. Hace mucho tiempo vimos inclusive la película de unos americanos misioneros que decidieron ir a evangelizar a estos indígenas en la selva de Ecuador, y aterrizaron en un pedazo del río que estaba seco, ¿no? Y ni bien aterrizaron, fueron emboscados por estos indígenas. Y ellos tenían escopetas, podían haberlos matado. Y los indígenas estaban tirándoles lanzas. Y después encontraron la grabación de uno de ellos, que se llama Jim Elliot, donde él mismo dice, déjenos que nos maten. Nosotros ya conocemos a Cristo y vamos a ir al cielo. Pero si nosotros los matamos a ellos, ellos no van a ir al cielo. Estuvieron dispuestos a morir con tal de que esos indígenas vayan al cielo. Años más tarde, las esposas de los misioneros llegaron a esa tribu y evangelizaron a la tribu. Evangelizaron al jefe de la tribu, que fue el que mató a Elliot. Se arrepintió. Y después ese indígena fue por todo el mundo predicando la palabra y dando su testimonio. Yo lo conocí. Es increíble el poder transformador de la palabra de Dios. Es increíble el poder del Espíritu Santo cuando obra en nosotros y a través de nosotros. Vamos a ver vidas transformadas. Y de eso se trata, iglesia. De eso se trata, de ver vidas transformadas. Vamos a leer los versículos del 10 al 14, que dicen, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, obviamente, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Punto 2, si estás tomando nota. La oposición y la calumnia. Iglesia, algo que no nos debe asombrar. Hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo oposición y calumnia, mientras prediquemos la sana doctrina. Fíjese, Esteban presentó argumentos claros y fuertes. Y ellos, como era de esperarse, dice, no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. No podían. No podían refutar lo que estaba diciendo Esteban. Esteban tenía el poder del Espíritu Santo y hablaba con la sabiduría que viene de conocer la palabra de Dios. Hace poco dijimos, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban.
Estaba hablando con sabiduría y estaba poniendo en práctica la palabra de Dios. Iglesia, qué importante es que nosotros podamos usar esa sabiduría que viene de conocer. La palabra de Dios es lo que nos va a dar la sabiduría que necesitamos para contrarrestar esos dardos del enemigo, para contrarrestar a esas personas que vienen y nos quieren engañar con falsas doctrinas. Pero si no estás con esa sabiduría, no vas a poder hacerlo. Esteban ganó la primera discusión, sin duda. No pudieron con él, pero aún así le costó su vida. Pero él en ningún momento negó, todo lo contrario. Hace un tiempo a una familia en China, por predicar la palabra, los sentenciaron a muerte. Papá, mamá, hijo, hija. Y los hicieron que se echaran en una pista y les iban a pasar una aplanadora. Y mientras la aplanadora venía, les decía: niega a Cristo, nieguen a Cristo y se van a salvar, nieguen a Cristo y se van a salvar. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de negar a Cristo en ese momento? La aplanadora está llegando. Ninguno negó a Cristo. La aplanadora pasó y murieron. Murieron por Cristo. Pero ellos sabían cuál era el final de la historia. Era estar en la presencia de Dios. Así que, de hecho, probablemente Esteban les explicó cómo Cristo había cumplido las profecías y que después de haber padecido, se presentó vivo, como sabemos, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, ¿recuerdan? Después que resucitó, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y muchos de ellos lo habían visto, muchos de ellos sabían de eso. Y eso no les gustó. Esteban ganó la primera discusión y aún así le costó la vida. Era un buen discípulo. Y los judíos no podían resistir los argumentos de Jesús. No podían resistir los argumentos de sus discípulos. Los argumentos de Esteban eran claros, fuertes y convincentes. La palabra de Dios salió victoriosa una vez más. ¿Y qué vemos aquí, iglesia? Aquí vemos el cumplimiento del versículo escrito en el libro de Lucas 21:15, que dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cualquier persona que se oponga a la palabra de Dios, el Espíritu Santo que vive en ustedes les va a dar la sabiduría para que puedan resistir y nadie pueda contradecirlos. Entonces, ¿quién nos da esa sabiduría? Esa sabiduría nos la da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Esta fue la sabiduría que también vemos en Santiago 3:17, que dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Se dan cuenta, iglesia? Por eso, a medida que Esteban predicaba y hacía milagros, la oposición no tardó en llegar. Algunos miembros de la sinagoga empezaron a discutir con él, pero no podían vencerlo por la sabiduría del Espíritu que él llevaba.
Y ante esta impotencia, los opositores, ¿qué hicieron? Los opositores optaron por la calumnia y los falsos testimonios. Típico, nos ha sucedido un montón de veces, nos sigue sucediendo un montón de veces. Es más, el diablo, el enemigo, Satanás, Lucifer, como lo quieras llamar, no cambia sus tácticas, son las mismas siempre. Así que no debe sorprendernos, al contrario. Ellos acusaron a Esteban de blasfemar contra Moisés y contra el templo, algo que en ese tiempo era muy grave. Esto nos recuerda, iglesia, que ser testigos de Cristo no significa que siempre seremos bien recibidos a donde vayamos. A menudo aquellos que no quieren escuchar el mensaje de Jesús buscarán atacarnos, distorsionar nuestras palabras o hacer falsas acusaciones contra nosotros. Muchos de los que están aquí han sido testigos de cómo a lo largo de casi 12 años de ministerio en Cajabamba hemos sido falsamente acusados. Han levantado falsos testimonios sobre nosotros, nos han calumniado y lo siguen haciendo. Sin embargo, debemos recordar, iglesia, que la oposición, escuchen bien, la oposición no es un signo de que estamos fallando, de que estamos haciendo algo mal. No, la oposición no es un signo de que estamos fallando, sino que en muchos casos es más bien una confirmación de que estamos haciendo bien el trabajo del reino de Dios. Así que cada vez que los acusen, cada vez que los calumnien, digan: gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 11 que entonces sobornaron. Obviamente ya no podían hacer otra cosa, entonces sobornaron a unos, les pagaron para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No oyeron esto de Esteban, sino de los que ellos habían pagado. Los oponentes de Esteban no podían negar la verdad de lo que él decía, pero tampoco querían aceptarla. Por eso optaron por callar al predicador. Callarlo definitivamente. No solamente meterlo en la cárcel, no solamente darle un par de latigazos, no solamente agarrarlo a pedradas y botarlo del lugar, no, callarlo totalmente. Recordemos que hace un año de ese tiempo habían crucificado a Jesús para callarlo, pero la voz de Jesús se oye en la predicación de sus apóstoles y evangelistas. Iglesia, la voz de Jesús se oye cada vez que nosotros predicamos su palabra. Por lo tanto, no pudieron callarlo. Y aunque callaron la voz de Esteban, él seguirá hablando hasta el fin del mundo. Lo estamos leyendo ahorita. Entonces, ¿cómo? A través de aquellas personas que escucharon el mensaje y que fueran tocadas por el Espíritu Santo. Un ejemplo de ello es Saúl, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Él estuvo ahí, él estuvo presente en la muerte de Esteban. Él fue el que agarró la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando. Él escuchó el mensaje y luego se convirtió. Dice el libro en Hechos del 1:3, que lo vamos a ver más adelante, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el Saulo que después fue el Pablo, aquel que escribió la mayoría de los evangelios y de las cartas. Iglesia, siempre sucede lo mismo. Cuando el evangelio es muy exitoso, luego viene la oposición. El diablo no puede soportar que el evangelio sea exitoso. Y cuando los cristianos son más activos y logran que más gente se convierta, el diablo levanta a alguien. El diablo levanta a alguien muchas veces dentro de la iglesia para oponerse a nosotros. Y aunque muchos de los que se oponen después terminan
convirtiéndose como en el caso de Saulo, que ahora es el apóstol Pablo. Dice el texto que sobornaron, o sea, significa que controlaron a estas personas con money, con dinero. Fácil, ¿no? Muchas personas son controladas por dinero, lo vemos con las autoridades, lo vemos en todos lados. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? Estas personas pagadas hicieron acusaciones falsas. Y si recordamos, fueron las mismas acusaciones hechas contra Jesús. Leamos Mateo 26:65. Le dijeron: "Ha blasfemado", exclamó el sumo sacerdote. Falso. Rasgándose las vestiduras: ¿para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. Y quizás la pregunta sea: ¿por qué fabricaron esta acusación? Pregúntense, ¿por qué fabricaron esta acusación? ¿Saben por qué? Porque estaban resueltos a matar a Esteban. Ya no a tirarle piedritas, ya no a agarrarle de latigazos. Estaban ahora resueltos a matar, no solo a Esteban, sino a todo aquel que predicara el evangelio. Pasaron de cárcel a piedritas, latigazos, a muerte. Bueno, sí, la ley de Levíticos dice, además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será condenado a muerte. Se agarraron de esto. Y toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo, si pronuncia el nombre al maldecir, será condenado a muerte. Y así comienza el proceso que lleva a la muerte de Esteban. Ellos no podían refutar los argumentos de Esteban, pero tampoco querían aceptar la verdad. Por eso imitaron el ejemplo de los que estuvieron resueltos a crucificar a Jesús. Mateo 26, del 60 al 61 nos dice: pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y lo hizo. Los que estaban dispuestos a emplear mentiras de esta clase estaban dispuestos también a matar. Hasta ese momento los discípulos de Cristo habían sufrido solo amenazas, cárcel, azotes, pero ahora, con estas acusaciones contra Esteban, indicaban que estaban resueltos a matarlo. Y no estamos lejos, iglesia. Sucede en muchos países que por predicar el evangelio están dispuestos a matarnos. Simple y llanamente sí. Entran a una iglesia, alguno quiere rechazar a Jesús, todos mudos, matan 40, 50. Ya no es solamente los sacan, les pegan, no, ahora los matan. Creen que de esa manera nos hacen un favor, nos están castigando, cuando al contrario nos hacen un favor. Recuérdense lo que dijo Pablo: para mí morir es ganancia. Y esa debe ser para nosotros nuestro modo de vivir. Para nosotros, para mí morir es ganancia. Solamente explicamos que no estamos bajo la ley de Moisés, porque en primer lugar no somos judíos, ya que la ley de Moisés, o ley mosaica como también se le conoce, era solamente para ellos. Y también porque con la venida de Cristo ya hubo cambio de la ley por la gracia. Si leemos Hebreos 7:12 nos dice: porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Y es por eso que no tenemos sacerdotes especiales como lo era Aarón, y no esperamos el establecimiento de un reino terrenal. Y desde luego hay poco peligro de que aquí nos persigan como persiguieron a Esteban todavía, pero en realidad la acusación falsa en cuanto a lo que uno enseñe, o incluso quitarle o agregarle algo a la palabra de Dios, sí es un asunto grave. Es más, es gravísimo. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de muchas almas. El libro de Apocalipsis 22 del 18 al 19 nos dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía,
Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así pues, iglesia, cabe aquí en este comentario una denuncia fuerte en contra de aquellos que no predican la sana doctrina, sino que al contrario, le sacan o le agregan según su conveniencia. A ellos Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Iglesia, es fácil torcer las escrituras. Satanás cambió la palabra de Dios agregando la palabra no. Vamos en Génesis 3:4. Pero la serpiente dijo a la mujer: no, es cierto, no van a morir. Cuando Dios le dijo: sí es cierto, sí van a morir. Cambió esa palabra y con ese no convenció a Eva. Y ya saben todo lo que pasó después. Algunos agregan o quitan una palabra. Por ejemplo, los testigos de la atalaya, por no decir los testigos de Jehová, cambian. Lo vemos en Colosenses 1:16, que dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, pero ellos ponen todas las otras cosas para decir que Jesús fue creado ahí también, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Se dan cuenta? Ellos agregan la palabra otras al decir a todas las otras cosas para blasfemar a Cristo, enseñando que él era una cosa creada, una criatura. Y sabemos que eso no es cierto. Dice el texto que ellos agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Ellos alborotaron a todo el pueblo que antes estuvo a su favor, y esto detenía a sus enemigos, pero ahora el pueblo estaba en contra de los hermanos. Y dice el texto que se apoderaron de Esteban, lo llevaron ante el consejo, presentaron testigos falsos. Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra toda la ley. Esto quiere decir que lo agarraron por la fuerza y lo llevaron ante los líderes religiosos y usaron las mismas acusaciones que usaron contra Jesús. Lo podemos ver en Marcos 14, del 55 al 58, que dice: entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él, contra Jesús. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. En su defensa podemos decir que Esteban explicó quiénes en verdad se oponían a la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cierto? Eso es cierto. Más que destruir este lugar, les preocupaba que cambiara las costumbres o tradiciones que estaban arraigadas en el pueblo judío. Pasa lo mismo aquí, iglesia. Lo que más temen es que cambiemos esas tradiciones, esas costumbres, esos carnavales, esas borracheras, esas procesiones. Eso es lo que más les asusta a ellos, que cambiemos todas esas tradiciones que han venido practicando año tras año. Eso les asusta. Igual les asustaba a los judíos, ¿no? La gente no quiere dejar sus tradiciones que están tan arraigadas aquí en Cajabamba. Para terminar, leamos el versículo 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía a la de un ángel. Punto 3. La serenidad ante la persecución, la tranquilidad ante la persecución, la calma ante la persecución. Este versículo nos da una imagen impresionante de lo que realmente estaba pasando con Esteban. Vemos que él no se defendió, ni se mostró temeroso. En medio de la calumnia y la persecución, su rostro reflejaba la paz y la serenidad que vienen de confiar en Dios. Incluso en la adversidad, incluso cuando hay problemas, esa paz que nos dice Filipenses 4:7,
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Probablemente los que le estaban acusando decían, ¿y este qué tiene? No se defiende, no nos grita, no nos insulta, no nos menta el padre, la madre, nada. Está tranquilo. ¿Qué pasa? ¿No? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Probablemente mientras lo acusaban, él decía, Señor, no les hagas caso. Señor, perdónales. Pobrecitos, no te conocen. Haz que alguien vaya y les hable de ti. Haz que te conozcan. Eso era lo que estaba pasando con Esteban. Él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es algo que muchos cristianos luchamos por entender. El poder de mantener nuestra calma, nuestra serenidad. No porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y fíjense, siempre lo digo, pero esta palabra todas, esta palabra todo, todas, en el griego significa todo. Lo que ahorita se te ocurrió, también eso, todo. Así que en medio de las circunstancias difíciles, Dios puede darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que los demás van a decir, ¿y este qué le pasó? No entiendo. ¿Cómo puede ser que esté tan tranquilo con todo lo que le está pasando? Le acaban de diagnosticar cáncer y él está feliz y contento. Hace poco, el año pasado, fue un chequeo y el doctor dijo, yo creo que tienes cáncer. Yo le dije, y yo me reí, y me dijo, ¿por qué te ríes? Pues porque me voy al cielo. Tú estás loco, me dice. No, soy cristiano y creo que si me muero voy a estar en la presencia del Señor y no voy a ver su cara más, le dije. Me dijo, vayas a hacer el chequeo, por favor. Fui a hacer el chequeo y regresé y le dije, no tengo nada. Eso quiere decir que Dios me quiere aquí más tiempo. Piña para los de la iglesia, le dije. El texto dice, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ellos no vieron temor o ansiedad en su rostro, sino transformación. Esteban estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso su rostro se vio como el rostro de un ángel. Si recordamos, ¿a quién le pasó esto mismo? ¿Recuerdan? Esto le pasó a Moisés cuando subió al monte, ¿se acuerdan? Y regresó. Lo vemos en Éxodo 34:30. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Eso sucede cuando estás en la presencia misma del Señor. Tu rostro cambia. Tu rostro no es el mismo. Eso sucede cuando pasas tiempo con Él. Moisés estuvo 40 días pasando tiempo con el Señor. Su rostro resplandecía. El rostro de Esteban estaba resplandeciente porque estaba con el Señor. Estaba bajo el poder total del Espíritu Santo. Y su rostro estaba en otra dimensión, podríamos decir. Aún los enemigos pensaron que su rostro era como el de un ángel, pero no se arrepintieron de su maldad. Si Esteban hubiera blasfemado a Moisés, el templo y aún a Dios, su rostro no habría sido como el de un ángel. El rostro refleja la comunión íntima con Dios. En su rostro vieron sinceridad, calma y confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en el Señor. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué indica el rostro de nosotros? ¿Cólera? ¿Amargura? ¿Depresión? ¿Desconfianza? ¿Falta de fe? ¿Qué refleja nuestro rostro? Observemos la semejanza entre la experiencia de Jesús y la de Esteban. 4 cositas. Estuvieron en la misma ciudad, ¿no? Jerusalén. Contra los dos fue hecha la misma acusación, por los mismos acusadores, con el mismo propósito, matarlos. No buscaron justicia, ni pensaron juzgarles, sino solamente condenarles y matarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para terminar,
¿Qué hemos visto el día de hoy? Primero, que debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Así como Esteban, debemos estar llenos del Espíritu Santo para vivir una vida que refleje el poder y la gracia de Dios. Esto no se trata de lo que podemos hacer, iglesia. Sí, es bueno. Como se dice, no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Entonces, no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Segundo, que debemos estar preparados para la oposición. Iglesia, preparémonos para la oposición. Mientras más evangelicemos, mientras más personas conozcan de Cristo, más grande va a ser la oposición. Y déjenme decirles, la oposición empieza en casa, esposo y esposa, ahí empieza. Nunca mencionen la palabra divorcio. Nunca se insulten, nunca traigan el pasado. A veces las esposas tienen muy buena memoria, que se acuerdan lo que pasó hace 30 años. No lo traigan de vuelta. Segundo, estemos preparados para la oposición. El Evangelio es un mensaje que puede causar conflicto. Esto nos recuerda que no debemos sorprendernos cuando la gente se opone a nuestras creencias o a nuestras palabras. La oposición es una oportunidad. Escuchen bien, la oposición es una oportunidad que nos permite Dios para demostrar la verdad del Evangelio con humildad y gracia. Cuando alguien se opone, acuérdate, qué buena oportunidad. Ahora me toca. Tercero, que debemos mantener la serenidad en medio de la persecución. Cuando enfrentamos desafíos, problemas o persecución por nuestra fe, debemos recordar el ejemplo de Esteban. Debemos recordar que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas, que la venganza es de Él y no nuestra, y que Él nos dará la paz que necesitamos incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, Esteban nos muestra un testimonio poderoso de cómo vivir una vida cristiana valiente y llena de gracia. Su vida llena del poder del Espíritu Santo nos desafía, sí, nos desafía a ser testigos fieles del Evangelio, a enfrentar la oposición con humildad y a mantener nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la adversidad. Y al igual que Esteban, podemos confiar en que Dios estará con nosotros en todo momento, guiándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos para vivir para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por el ejemplo de Esteban, Señor, que realmente nos muestra cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, Señor. Y hacernos la pregunta, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a dejar todo por Cristo? Señor, que tu palabra resuene en nuestra mente, Señor. Que tu palabra produzca una transformación en nuestra vida, Señor. Que salgamos de ese aletargamiento del cristiano cómodo y salgamos sin temor a predicar tu palabra, Padre Celestial. Que este 2025 sea un año donde todos nosotros seamos evangelistas radicales en Cajabamba y por donde tú nos lleves, Señor. Yo oro agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.